Muy buenas tardes y bienvenidos al que va a ser nuestro tercer capítulo de este podcast que se llama Hablando de casa. Hablando de casa. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en un espacio que les va a facilitar muchísimo la vida en el momento que ustedes decidan que quieren comprar su casa en Florida. Un espacio de facilidad, de claridad y que tengan las ideas muchísimo más sencillas. Pero para nosotras es muy importante que ustedes se suscriban, que nos hagan comentarios para que este podcast vaya creciendo, le llegue a más personas y ayude a muchísimas más personas. Y además tengamos la posibilidad de tener grandes invitados como hoy, que tenemos un invitado fenomenal que se llama Hugo Riaño. ¡Bravo! Muchas gracias por tenerme aquí. Bienvenido, Hugo. No, me encanta tenerte el día de hoy porque yo sé que tienes 25 o más años de experiencia en el mundo inmobiliario, dando préstamos a familias. Y es una manera de reconocer tu éxito en esta profesión y que sé que has ayudado, porque me consta a mí, a muchísimas personas. Gracias. Bienvenido. Bienvenido, Hugo, y muchas gracias por por aceptar esta invitación. Y en pocas palabras, y para dejar claro en 2 segundos a los que se están conectando con nosotros, ¿cuál es el papel de un lender, que es lo que tú eres, el lender de nuestra compañía? Nosotros trabajamos en Guayquer Realtors, Capella Estates. ¿Cuál es tu papel? De manera muy sencilla y en pocas palabras. Mi trabajo es saber cuál es la forma que hay que aprobar al cliente, saber qué cantidad de préstamo van a poder obtener por medio del estudio que les voy a hacer. Así que es lo principal, saber qué es la capacidad que tiene el cliente para poder comprar una propiedad y ustedes entonces después salir y venderles la propiedad. Ahora, Hugo, hay siempre, cada vez que yo tengo un cliente nuevo que está nervioso, una de las preguntas que me cuesta a mí sacarles es el por qué no quieren ser precalificados antes de ver una casa. Y yo sé lo importante, y tú más que nadie sabes lo importante que es eso. ¿Cómo podríamos explicarle a esa persona de que no es complicado, de que no le va a mover tanto el crédito? ¿Cómo nos pudieras explicar de una manera sencilla qué es lo que haces? Pues, a ver, primero que todo, es la única forma de hacer esto, porque ¿para qué se van a poner a mirar propiedades si no saben cómo la van a obtener, qué clase de préstamo van a tener, cuáles van a ser los términos que van a tener? O sea, la primera parte que en realidad un cliente debe hacer es ser aprobado para poder saber qué cantidad es eso. Lo del crédito, eso es un mito que existe, que él les va a bajar los puntajes, pero no hay forma de darle la vuelta a eso. Hay que revisar el crédito. Ahora, somos bancos. Nosotros cuando corremos el crédito se corre una vez y nada más. Eso no va a bajar puntaje. Lo que baja puntaje es la correa de créditos absurdas que, por ejemplo, los carros de dealers hacen. Me consta. Tú entras, A mí vas a comprar también, un a mí carro, también. ellos ponen tu información, Me consta, la ponen me en una consta. computadora y se la mandan a 10 bancos diferentes. 10 bancos están corriendo crédito, ahí te va a bajar puntaje. Nosotros no, corremos un crédito, es el crédito que se va a usar. Ahora no nos quieren usar a nosotros, quieren ir a otro lugar, no les va a afectar tampoco eso, porque se dice que para comprar una propiedad, que es como la inversión más grande que existe en la historia de una familia en Estados Unidos, pues es bien obvio que estén revisando 1 o 2 lugares diferentes para ver qué opciones existen. Porque, por ejemplo, Hugo, importante para que nuestros oyentes lo sepan, cuando tú vas a hacer la preaprobación de una persona, porque a veces les tira para atrás, uy, me van a investigar, uy, van a buscar dentro de mis cosas de números, a mí me da vergüenza. Explica también, en grandes rasgos, qué es lo que tú solicitas, qué es lo que tú miras. Y una cosa que nosotros siempre hemos dicho en los anteriores capítulos es que además es gratuita. Y esta es una información que tú recibes que no le pasa a nadie más, es completamente privada. Pero tú aclárale eso. ¿Qué papeles o qué información necesitas para que a ellos les quede claro que es una cosa más fácil de lo que Sí, más parece? fácil. Mucha gente tienen también, no solo eso, sino lo que tú dices, que les da miedo pasar mucha información y todo eso. Bueno, mira, para hacer una aprobación bancaria, yo digo que es un proceso de 3 cosas lo que hay que hacer. 1, el estudio de crédito, que fue lo que hablamos. ¿Por qué el estudio de crédito? Porque va a salir el puntaje. Eso es importante, saber cuál puntaje tienes, porque por medio del puntaje, entre más alto, mejor intereses recibes. Eso, todo el mundo sabe eso.
vamos a ver el ingreso de las personas. Yo tengo que hablar con el cliente para ver cómo hace sus ingresos. Trabajan para una empresa, son dueños de su propia empresa, para buscar la mejor forma y qué les voy a pedir. Y lo último es el dinero que tienen, cuánto dinero tienen. Esas son las 3 cosas que se hacen en el estudio de un préstamo. Yo les mando al cliente un email con las cosas que van a necesitar. Ellos todo eso lo meten en un portal seguro que existe en nuestro banco. Ellos no van a estar mandando eso por email, aunque si lo quieren mandar por email, también nuestros servidores son muy, muy, muy asegurados. Somos bancos, tenemos que hacerlo de esa forma. Pero toda la información es muy, muy privada. Nadie más está viendo eso sino yo. Ya una vez después de que ya esté aprobado y tenga contrato, pues claro, está el underwriter el que va a revisar todo lo que yo hago para asegurarnos que lo hicimos bien, correctamente. Ajá, qué bueno. Pero eso es lo Ahora, que es. existen varios tipos de préstamo, pero en este, no me muero. Tenemos un pequeño imprevisto, un segundito. No pasa nada, lo editamos. Ya está. Ya está, no pasa nada. Cosas del directo. Sí. Cosas de la tele. Sí, ese lo cortamos, cosas de la no pasa tele. nada. Estabas preguntando, estabas hablando del tema de los seguros, que me parece Sí. súper importante. No, No, perdón, de los préstamos. Existen varios tipos de préstamos, pero en este podcast nos queremos enfocar en los primeros compradores. Hugo, explícanos un poquito esa diferencia en los tipos de préstamo que puede otorgar una persona como primer comprador. Bueno, como lo que tú dices, existen muchísimos préstamos, pero vamos a enfocarnos en lo que normalmente se hace con un cliente comprador por primera vez. Podemos hacer préstamos gubernamentales, es lo que la gente le llama el FHA. Si son veteranos, el VA. Esos son los programas que son con ayuda del gobierno. Son los programas que te dejan endeudarte más. Así que cuando yo estoy buscando un préstamo de mayor valor y hay un poquito de dinero, siempre me voy por el FHA porque me va a dejar endeudar más al cliente que cualquier otro préstamo. Esos préstamos normalmente requieren el 3.5% de cuota inicial. Los veteranos les prestan el 100% si es su primera casa la que van a comprar. Y después también tienen los préstamos convencionales. Ellos empiezan desde el 5% de cuota inicial. Wow. Así que ese mito que la gente tiene que necesitan una cantidad de dinero para comprar una propiedad, eso es mentiras. ¿Te acuerdas que lo comentamos en nuestro anterior podcast? Que por favor no estuvieran asustados porque no es esa barbaridad de dinero que por eso tenemos hoy aquí a nuestro especialista, que se lo deje bien claro. Y lo que yo le digo a la gente, por ejemplo, traten de ahorrar lo que es el down payment, que es lo que se van a necesitar para el programa, si es el 3.5 o el 5%. Los gastos de cierre, eso es algo que se le puede pedir al vendedor. Estamos en un mercado donde se puede pedir. Exactamente. Claro, ahora, sí. hay momentos en el 2023 que ahí no se podía pedir ninguna contribución del vendedor porque era una guerra de compradores que era increíble. Pero en este momento hay inventario, estamos en el mercado más o menos del comprador, sí que es la buena oportunidad que existe para poder pedirle ayuda al vendedor para pagar sus gastos de cierre. Me gustaría, Hugo, ahora que te tenemos aquí, que nos dieras así, de forma rapidita, algún ejemplo, sin dar nombres, evidentemente, de verdad, un ejemplo real que te haya pasado hace poco de una persona que fuera a comprar algo que hubiese tenido un FHA, para dar unos números aproximados que nuestros oyentes... Bueno, te voy a hacer 2 comentarios. Ayer cerramos un préstamo. Este es un muchacho joven, es un veterano, está en las reservas. Compró un apartamento, un condominio, se le hizo el 100% de financiamiento. El condominio era aprobado por la VA, porque tiene que estar el edificio ser aprobado por la VA. Se le consiguió el 100% de financiamiento y yo le conseguí un grant del 5% sobre el valor del préstamo. Ese 5% le cubrió todos sus gastos de cierre. Mira qué tan chistoso que el muchacho pues puso, cuando compró la propiedad, puso el contrato, puso $5,000 de depósito. Esos $5,000 se le devolvieron ayer, el día del cierre, porque no los necesitamos. Bueno, eso no es que todo el mundo pueda hacer eso. No, él es un veterano. Es que eso estábamos hablando de los veteranos. ¿Vale? Hace como 3 semanas cerramos un cliente FHA. Eso. Él puso el 3.5, lo tuvo, que es más o menos lo que requiere un cliente cuando van a rentar una propiedad que les piden los 3 meses. Más o menos es lo mismo que el 3.5 en una compra eso.
¿De qué valor era más o menos aquella casa? $360,000. Vale, y entonces, ese down payment que tuvo que poner del 3,5 El equivale... 3.5 es lo único que el muchacho tuvo que sacar. Todo lo que son los gastos de cierre se le consiguieron por medio del vendedor. Lo que la realtor hizo en ese momento, ya sabíamos que íbamos a necesitar esa ayuda. Entonces, por eso es importante esa comunicación entre el lender y el Súper realtor para importante. poder trabajarles juntos y poder llegar a lo que necesitamos, a las metas que necesita el cliente. La realtor en ese entonces, la propiedad la están vendiendo, creo que, no me acuerdo, 385 por decir algo. En vez de ella pedir la rebaja que normalmente están pidiendo los realtors, 15, 20 mil Le dio dólares, full time, ella full price. le dio el full price y pidió la contribución para los gastos de Chicos, cierre. estamos hablando con personas que probablemente no entienden esos tecnicismos. Claro, ahí yo les voy a explicar un poquito porque yo lo uso mucho. Muchas veces el comprador está corto para los gastos de cierres, entonces se negocia con el vendedor para que el vendedor aporte algo de dinero, puede ser un porcentaje que se usan De 3 al 6%. un 3, de entre un 3 a un 6%, dependiendo de la cantidad, pero en vez de hacer una rebaja y bajarle el precio a esa propiedad, que normalmente se estila es darle lo que está pidiendo el vendedor y pedirle los gastos de cierre. ¿Correcto, Hugo? Exactamente. En ese caso se le pidieron $20,000 de gastos de cierre al vendedor, que es lo que es permitido por el programa que se hizo, que fue un programa FHA que me deja el 6% de contribución. Ahí se pudo obtener ese número y eso cubrió todos los gastos de cierre. O sea, el cliente tuvo, en ese caso sí él tenía que traer el 3.5. Tienen que tener ese dinero. Que para en ese eso caso. más o menos son como $12,000. Sí, aproximadamente. Aproximadamente. Es lo que yo les digo. $12,000, a veces 3 meses de una renta. De una renta. Sí. Yo he llegado a pagar más de eso por Sí, una renta. sí. Me gustaría entrar en un bloque que es el que tú has dicho que además lo ha marcado como el primero entre las 3 cosas más importantes que tú pides, que es lo del credit score. El famoso credit score que muchas de las personas que nos escuchan y llevan poco tiempo en este país o están para venir y se quieren comprar su casa, necesitan tener. Porque una de mis preguntas, que a ver qué me contestas, y es que si una persona está muy recién llegada y no tiene todavía un credit score y se quiere comprar su casa, ¿qué tiene que hacer, Hugo? No, ellos pues tienen que esperar. Aquí cualquier programa, el banco siempre va a estar buscando una historia de 2 años. Mira. O sea, el crédito tiene que tener por lo menos 2 años de vigencia. Todo eso se pasa por sistemas automáticos. No, o sea, todas estas aprobaciones siempre vienen de un sistema automático. O sea, yo meto ahí el crédito, yo meto el ingreso, yo meto eso, se corre por el sistema automático. El sistema automático me tiene que decir sí o no. Yo normalmente sé cuando dicen sí y no. Claro. Pero si un cliente tiene muy poquito crédito, están recién llegados, no tienen income taxes hechos todavía, no, ellos todavía no pueden comprar. Vale. Tienen que esperar, tienen que... Importante este dato. Pero eso es muy bueno que ustedes se informen porque a través de personas como Hugo o de realtors, como ya les dijimos en el capítulo 2, nosotros estamos para informarle de esos pasos, ayudarle para que luego puedan llegar a esa preaprobación. Entonces necesita un tiempo de preparación, por el que es el que pasamos todos cuando llegamos a este país, porque en nuestros países en casi ninguno hay el credit score. En casi ninguno hay el credit score. Entonces, para ti exactamente, ahora que te tenemos, profundiza un poco más. ¿Qué significa para ti? ¿Qué es el credit score? ¿Y por qué en este país es tan importante? Bueno, aquí todo se guía por medio del crédito. O sea, entre más, como decíamos antes, entre más alto el puntaje es, mejor se pueden obtener cosas. No solo en mortgages, pero en cualquier cosa en este país todo se maneja por medio de crédito. Para comprar una propiedad, si vamos a hacer un préstamo gubernamental, otra vez llegamos a las FHA, ellos me dejan bajar el score. O sea, ellos me permiten bajarme hasta 580 de credit score. O sea, yo puedo hacer un préstamo de FHA con 580, pero eso no es todo. O sea, puede que el cliente tenga 580, pero si tiene una colección de $40,000 Sí, porque le sí. quitaron el carro, no le van a prestar, así tenga 580. Porque exactamente, es el ¿qué estudio significa? del crédito lo que estamos mirando. Que es la Pero capacidad de endeudamiento, la capacidad de pago de ese endeudamiento. Sí, pero en ese caso, pues tiene algo malo, una Claro, colección claro. que la Exacto. debe el banco. No Eso va a es lo que prestarle yo hasta quiero. que resuelva sus cosas. Eso es lo que yo quiero Sí. que ellos entiendan, Sí, Rosalinda. es que para explicarlo un poquito más sencillo, porque Sí. bueno, Hugo como es lender lo está explicando. Normalmente cuando este es un país que da crédito para todo. Entonces, normalmente una persona cuando llega aquí compra el carro, se endeuda, vamos a decir, porque es un país súper fácil de endeudar.
Lo que quiere decir Hugo en este caso es que la capacidad de crédito va directamente relacionada con cuánto gana y cuánta deuda tiene esa persona Exacto. y cómo ha pagado esas deudas. Porque si la persona es en riesgo de que a lo mejor paga tarde, por eso tiene un mal crédito, o tiene demasiada deuda y eso le baja el crédito porque También. su capacidad de crédito no está alta. Por eso esa, primero comunicación cliente y lender, porque también se puede acomodar el crédito, ¿correcto? Exactamente. Yo Hugo? muchas veces lo que hacemos es que cuando me traen a los clientes, se les corre el crédito, vemos que no están en posición de comprar todavía y se puede hacer mejoras. Se espera a que llegara a que el crédito le llegue a lo que tenemos que hacer. ¿Sí me entiendes? Eso es bien, bien Es que, importante. de hecho, Hugo, yo tengo un cliente que a mí me impresionó, ganaba $200,000, pero en deudas no había capacidad de compra, aunque Eso tenía pasa ganas, mucho. pasa mucho, porque todo tenía no sé cuántas tarjetas de crédito, debía el carro, tenía una camionetota, entonces no nos volvamos locos, por eso es importante prepararse para la compra de una casa. Y Y más hacer o el menos como estudio. 6 meses antes te puedes preparar, Siempre es Hugo. bueno, si ustedes tienen una idea que quieren comprar, empiecen el estudio de verdad 6 meses antes para poder revisar cómo está todo, ver qué puntaje tienen, qué se les puede hacer para poderlo subir. Bien importante es lo que les estaba tratando de decir. Un cliente tiene que tener por lo menos 3 trade lines, 3 cuentas corriendo. Tienen que tener más de 24 meses y pues un tip para los que nos están escuchando, ustedes quieren mantener ese puntaje alto. Quien mueve los puntajes rapidito son las tarjetas de crédito. Ajá, Sí, Quien es mueve verdad. los puntajes. Sí, Mantengan, si el cupo de ustedes es de $5,000, nunca Le excedan. la ocupen más del Sí, 35%. le Ustedes excedan. mantienen los balances de sus tarjetas en menos del 30-35% del cupo que tienen, sus scores van a estar arriba. Bien Exactamente. sencillo. Bueno. Quieren acomodarse para comprar una propiedad, se vienen conmigo, los vemos el crédito, yo veo que tienen un 670, 680 y se puede subir a 720, 740 que nos va a beneficiar muchísimo. Les voy a decir, mire, cojan esta tarjeta, páguenla aquí, paguen esto, hagan esto. porque es y una se ayuda muy acomoda buena para que Cula, eso se porque acomode. Sí. Y que luego un consejo muy importante que también hay que darles, Hugo, y es que una vez que estén acomodados, hasta que no tengan el crédito, no hayan cerrado la compra Sí. de la casa, que no hagan Sí. ninguna otra compra Sí, así, sí, que obvio, los no, muebles lo sí. dejen justo para el día después, porque Sí. entonces te vuelve a bajar. No, no, sí, Y eso pueden es perder, muy pueden perder importante. esa ayuda. Yo les corro el crédito, ese es el crédito que se va a usar para toda la transacción, pero una vez ya estemos llegando al cierre, Se el vuelve a banco correr. vuelve a correr el Sí, crédito. No va a ser sí. un inquiry en el que les va a afectar, pero si quieren asegurarse de que no hayan pasado cosas nuevas. Entonces, bien importante que no se metan a comprar carros, que no empiecen a moblar la propiedad antes Eso. de comprarla, porque no pueden Sí, hacer caso. Les van a sí. volver a revisar y si se Sí. endeudaron, se salen del Total, promedio y nos puede completamente. dañar el préstamo en el Sí. último Y a mí me momento. gustaría ponerte también en este tema de pedir un préstamo para una casa en dos escenarios importantes. Uno, cuando tenemos al cliente, como serán muchos de los que nos escuchan, que cobran con su W2 un sueldo mensual, todo está muy claro, tienen sus taxes, llevan ya más de 24 meses, tienen un buen crédito. Escenario número 2, que se produce muchísimo en este país porque somos muchos los entrepreneurs, somos muchísimos los que tenemos nuestras propias compañías. Somos, pues, ¿no?, un general contractor, de pronto le entra mucho dinero porque está haciendo una obra, pero no tiene el sueldo. Con el W2, como el 1095, son de los formularios en los que tú vas recibiendo tus nóminas y se ve lo que cobras en bruto, en neto, etcétera, ¿no? Entonces, eso para los lenders es muy sencillo de analizar. Pero ¿qué pasa en el escenario en el que tú eres un liberal, un profesional liberal? Unas veces te entra mucho, otras veces te entra poco, no lo tienes fijo. Me gustaría saber, porque es que mucha gente que está ahí está muy reconocida en este personaje y mucho aquí. ¿Cómo lo analizas tú? ¿Cuál es más fácil y más difícil? Que eso es bastante evidente, pero me gustaría oírlo de tus palabras. ¿Y cómo les ayudas tú o cómo nos ayudas tú a los que somos profesionales liberales y no tenemos esto tan fijo? Me parece que es un escenario muy importante. Sí, exacto, sí. Mejor dicho, el cliente que es un W2 employer, o Es muy sea, fácil. que es mucho más sencillo, no hay que hacerles mucho. Yo Claro. ni siquiera les voy a pedir income taxes, lo que les voy a pedir es el W2 de los últimos 2 años, 30 días de pay stubs y de ahí yo voy a aparecer, voy a saber cuánto es lo que ustedes ganan y ese es el número que se va a usar. Bien sencillo.
para una persona cuando son self-employed, Self-employed. que ganan 10.99, son comisionistas o son dueños de sus propias empresas y todo eso, a ellos hay que estudiarles los Estados taxes de cuenta. completos. Si son dueños de empresa, tengo que estudiarles los taxes de la empresa, los taxes personales y ahí identificar cuál es el número de ingreso. No están listos porque, como todas personas que son dueños de empresas, quieren poner lo máximo de gastos para no Sí, mandarle al claro. tío Sam tanto dinero, pues en el momento de comprar casa les afecta. Entonces, por ejemplo, los primeros 3 meses de cada año, yo lo que en realidad estoy haciendo más que todo es tratando de ayudar a la gente para que los taxes nuevos que vayan a hacer los preparen para que puedan ser calificados para una compra en este momento. Ahí quería yo llegar. Sí. Eso, bueno, eso sí, Sí. se puede lograr de esa forma, porque muchas veces hay muchos programas en el mercado. Estamos hablando de los programas más básicos, pero existen muchos programas en el que para los dueños de negocios, yo en vez de ver sus income taxes, les pido 12 meses de cuentas bancarias. Y yo con esas cuentas bancarias voy a sacar un ingreso de ahí. Ya son otra clase de préstamos, no de lo que estamos hablando ahorita, pero existen, requieren más down payment normalmente, pero pues ¿Cómo para cuánto que normalmente? siempre es bueno empezarlos con un 20% de cuota inicial. O Vale, sea, o sea que hay eso, que prepararse mucho mejor en estos casos. exacto, Sí. pero créanlo o no, hay mucha gente en el mercado que creen porque hacen los taxes tan baratos que no lo pueden lograr, pero tienen dinero. Yo tengo 3 jardineros. Claro. Claro, 3 porque jardineros se que gana me mucho compran dinero. cada 2 años una propiedad nueva. Mira, Ellos ganan muy mucho buen dinero. dinero, colectan muy buen dinero, ahorran muy buen dinero, pero los taxes son malísimos. No declaran nada en los taxes. Claro. Entonces yo les hago el programa de los bank statements y como les digo, yo tengo 3 jardineros que me compran propiedades como cada 2 años. Es Pero ese increíble. dato que estás dando a mí me Súper resulta bueno. súper buenísimo, porque este es un escenario que aquí pasa un montón. Muchísimo. Claro. Y claro, normalmente las personas que trabajan con 1099 o son entrepreneur o tienen negocio, tienen también esa Dinero, capacidad fácil. de ahorrar más, que no le pasa a un W2 porque, bueno, les descuentan otras cosas. Además, eso es oficial y punto, no se toca. Sí, sí, es que sí. no se Exacto, toca. son O dos sea, préstamos. que sí, sí. Por eso a mí me parecía que era un tema súper importante, porque muchos de nosotros lo hemos vivido en primera persona. Entonces, si no te encuentras con una ayuda conveniente, como por ejemplo es el caso de Hugo, a veces es que ni hacen el intento de preaprobarte. Entonces, porque se hacen ahí un lío con que tienen que mirar las cuentas, porque es mucho más trabajo para ellos. Indudablemente para ti es el triple de trabajo que lo No que se te da. hace, eso es parte de todo lo que nosotros hacemos. Pero Lo que yo le uno di- se lo toma o bien profesional para ayudar o bien el otro que no te da una respuesta, porque es que es así. Hoy estaba yo hablando con un cliente precisamente de eso, porque pues lo estaba tratando de precalificar, no pudimos llegar a lo que él quiere comprar, que es una cantidad bien grande por medio de sus income taxes. Le dije, bueno, hagámoslo por medio de las cuentas bancarias. Me mandó sus 12 meses de cuentas bancarias, les estamos haciendo el estudio y por ahí va a salir eso adelante. Y el señor era asombrado porque me decía, Hugo, yo nunca creí que en realidad yo iba a poder comprar. Y yo le digo, por eso mismo, porque es que la gente no averigua. Y es lo que Claro. yo le digo, yo le dije a él, yo le digo, mira, eso es algo que me enseñó mi papá o mi mamá, no sé cuál de los dos desde muy temprano. La peor diligencia es la que no se hace. Total, qué O buena. sea, es bien sencillo, no Sí, les cuesta un exactamente. peso, porque a quien les cuesta dinero es a mí, porque a mí cada vez que corro crédito, eso tiene valor, tiene cosas, a ustedes no se les va a cobrar nada, los clientes, si me entiendes, pero Tenerlo hagan en el cuenta. estudio. Hagan o el sea, estudio. El no ya lo tienen, o el sí. si no se también. puede, no se puede, pero no les va a costar nada. Aparte que este país, muchas familias viven muchos años alquiladas, Hugo, Uf. y la tristeza es que no están haciendo, no están ahorrando para el futuro, porque una casa a final de 30 años de estar pagada te vale muchísimo más que cuando la Muchísimo más de lo que compraste. la Sí. Yo tengo casos de personas que se han retirado simplemente con la venta de la casa, se han mudado a una casa mucho más pequeña, a un apartamento y viven ya de lo que esa casa les produce. Eso sí, eso es así. Eso se está viendo últimamente, Uf, que un me montón. afecta a mí porque la gente pues no hace préstamos porque compra las propiedades cash. Después cash. Pero sí este año, entre este año y el año Sí, pasado, sí, eso ha sido señor. muchísima Gente gente, que hace eso, que sus downsizing. propiedades cogieron equity, tienen buenos, las venden, les sobran 400, 500 mil dólares, se suben un poquito más al norte, compran propiedad y en vive- efectivo, no tienen y estás ningún tan mortgage ni tranquilo. nada. Eso nunca lo hubieran podido hacer si hubieran seguido rentando. Nunca lo hubieran Pero Nunca. Rosalinda, ¿me vas a permitir un minutito justo antes de que acabemos este podcast? Claro que que no sí. lo queríamos alargar más, pero era justo, estábamos hablando de esto y se me ocurría otro escenario más.
Y es que nosotros tenemos clientes que de pronto dicen, no, yo no gano mucho, pero es que yo, por ejemplo, últimamente con las bitcoins he ganado 200.000 o me he ido al casino y he ganado 400.000. Sí, pero eso no sirve. Exacto, a eso quería llegar, para que la gente lo sepa, porque se Sí, plantea, no me sí. digas que no te plantean, no, pero es que yo de pronto tengo mucha suerte con los bitcoins. Cuenta eso y di si eso sirve o no sirve para las preaprobaciones, porque hay gente que dice, no, pero es que yo de pronto con el bitcoin he ganado 400.000. Pues, ¿Y qué pasa cuando tú llegas a ver al profesional pues de mira, yo, crédito? yo soy de los que yo digo que si yo no sé la respuesta no la doy. En este momento los bitcoins no sé, porque pues eso puede ser también un estilo. Todo tiene que tener un promedio de 2 años. O sea, yo les Exacto. voy a pedir los income taxes. Yo ahorita estoy preaprobando un cliente que sus ingresos vienen por medio de dividendos, de dinero que tienen metido en la bolsa. Y yo Claro. estoy aprobando. ¿Sí me No, entiendes? bueno, Porque porque de tienen la buen bolsa dinero. sí. Lo de los bitcoins no sé. Yo Por he eso. escuchado, y perdonen que no les tenga la respuesta, pero no sabía que me la iban a hacer. Pero Se me acaba de ocurrir. sí he escuchado en mi banco que hay préstamos, bancos por ahí que están Especiales en prestando Bitcoin. con mira, ingresos sí, de sí. Bitcoin. No sé Sí. cómo es el cuento, no sé cómo resulta. Yo les puedo averiguar ¿Y tú, bien. Rosalinda, qué has pero- averiguado de eso? Yo tuve un cliente que me contactó de Nueva York y él trabajaba en la bolsa y él me había dicho que él quería comprar una casa con Bitcoin. Y sí existen programas, pero específicamente no te sé No, pero es que hablar ya no me mucho de refiero que eso. la quiera De pagar con el sí, Bitcoin. exacto. Me Es refiero a diferente. que de pronto, de manera puntual, o sea, una persona que te dice, tú le ves la cuenta, tú le ves pues que tampoco tiene W2, pero de pronto es la típica persona que anda jugando. ¿Vale? Puede jugar en bolsa o puede jugar con los bitcoins porque de pronto han subido o han bajado y que solamente como de manera puntual, que es el escenario que yo quería marcar, ganaban mucho. Entonces, si estas personas de verdad sirven para una preaprobación o no, tienen que demostrar una Si cierta el estabilidad al dinero, menos por 2 años, ¿no? Pues es si que el si dinero vamos a está hacer ahí, un préstamo, si vamos sí. a hacer un préstamo, lo que le llamamos full doc, a lo que estábamos hablando al principio del podcast, todo es promedio de 2 años. De Yo voy a 2 tener que años, claro. mostrarles, me van a tener que mostrar sus income taxes, me van a tener que Sí, mostrar que sí tienen sí, claro, ahora sí. no sé la parte de bitcoins, pero me imagino que debe ser igual que dividendos y todo, porque es dinero que Eso está es en de el la mercado que les sí, está produciendo dinero, pero lo tienen que sí, estar reportando. Si no Claro. están sí. reportando, que es lo que la gran mayoría de gente Con hace, eso que no de, reportan, pero si no Entonces sí, están no, reportando no habría problema en claro, ser si no, no calificados. va a valer, sí, ¿no? Pero bueno, no, pero clientes como esos, pues no se les hace un De una préstamo manera. que se les muestre el Estará full bueno. doc, sino ok, más bien un préstamo de bank ok. statements, porque Claro. pues van a tener los depósitos ahí. Ok, ok. Oye, Hugo, quería darte las gracias porque nos has dado una información valiosísima No, el día no, de a hoy. todos. Me encanta tenerte aquí con nosotros. Ya el tiempo se Pobre. nos está corriendo. Sí. No queremos alargar más para no aburrirlos tampoco con tanta información y luego se nos enreden. Así que, ¿qué te parece, Mercedes, si nos das la despedida y nos cuentas qué va a seguir próximo? Bueno, el próximo vamos a seguir ahondando. Acordaros que en el capítulo 2 estuvimos hablando de lo que nosotras hemos considerado los 6 pasos más importantes para la compra. Y hoy era el primero, que era la preaprobación y dentro de eso estudiar un poquito más a fondo el credit score. Una vez que hemos estudiado esto, y creo que efectivamente la información que nos ha dado Hugo es espectacular, creo que os haya quedado clara, ¿vale? Que es muy importante prepararse con antelación, ¿vale? Que él conozca esos ingresos, 24 meses, no son más, ¿vale? De preparación, de credit score, de vuestros ingresos, de qué es lo que tenéis. Y a partir de ahí, ¡fium!, vamos para arriba y vamos para adelante hacia esa primera vivienda en los Estados Unidos. Entonces, me parece que esta es una información valiosísima porque os va a hacer la vida mucho más fácil, que todo el mundo puede y no tiene que ser ni el CEO de una gran compañía, porque como hemos visto, un señor muy bueno en su trabajo en jardinero, Con que se jardinería. compra cada 2 años una vivienda y tiene ahí ya un patrimonio espectacular. Entonces, cada uno con lo que hagamos, poniéndolo ordenadito, que es lo que siempre nos dice Rosalinda, Sí. que ella es súper mega organizada, y con una proyección se consigue lo que uno quiere. Así que, Hugo, de verdad, creo que nos ha No. facilitado un montón. Y cuando quieran, aquí estoy disponible. Si me quieren volver a No, invitar, claro que con mucho sí, gusto. Sí, porque vamos a acuérdate seguir que adelante con todo. no, y acuérdate que hay otros tipos de préstamos. Claro, no, Hay sí, préstamos exacto. para hacer flipping, para inversionistas,
Para extranjeros. Para extranjeros, que es mucho más fácil. Yo compré como extranjera, mucho más fácil calificar a un extranjero que a un Requiere más dinero, residente. pero Por sí, eso. en verdad es Sí, mucho más sencillo. es mucho más Pero sencillo. Pero hoy bueno, vamos ya a saben ustedes, todos. a los que están. Pregunten, averigüen, o sea, no piensen que no lo pueden hacer, por favor. Sí. Que Y luego eso se ve además que mucho, ya mucho, tenemos la mucho. experiencia de que encima Hugo está siempre ahí al lado del teléfono, pues como uno más de la oficina. Entonces, la verdad, facilita mucho la vida a nuestros clientes y a nosotras, a nosotras como Rialtos. La verdad, le tenemos ahí, se sienta allí con nosotras. Oye, llama a este, llama a fulanito. De verdad, es un gusto hablar con él. Entonces, pues nada, Hugo, que estamos Gracias, encantados. Ustedes, Gracias por tu gracias. tiempo. No, Gracias. Y gracias a todos. Espero que lo hayan Gracias. pasado bien y nos vemos en el Sí. siguiente. Hablando de casa. Hablando de casa. Esta vez no lo hemos dicho a la vez.